vamos a hacer una evaluación sobre el regreso a la presencialidad con una voz autorizada en el sector de educación, don Idel Wexler, que ha sido ministro del sector. ¿Cómo le va, Idel? A los tiempos, buenos días. Qué gusto es saludarte a ti y a Jorge. Un placer. Bueno, a ver, se ha dado este proceso de retorno de los chicos y ha sido al principio muy difícil, pero hay por lo menos el impulso y el estímulo para que se vaya produciendo este regreso. Sin embargo, esta semana el ministro Gallardo en una conferencia de prensa no pareció dar luces claras respecto a este retorno, y además había este condicionamiento también a la no evaluación, ¿no? Y que los profesores contratados sean nombrados y todo lo demás. ¿Cuál es su apreciación, don Idel, precisamente entre el regreso y esta no evaluación que parece advertirse desde el sector de educación? Cuéntenos. Bueno, en primer lugar, yo quiero agradecer como educador a los medios de comunicación y especialmente a RPP, porque han dado la voz de alerta a este retraso que existe en el Perú con respecto a la vuelta de los alumnos a la escuela. Claro que el estudio de UNICEF y de UNESCO, pero también de varios educadores, Jaime y Jorge, es que el Perú ha sido muy conservador en este tema. Mira, Chile, Argentina, ni hablar de los países de Norteamérica y de los países de Europa. Desde septiembre han comenzado la presencialidad. En el Perú, la primera ministra, en su mensaje al Congreso, habla de volver a la presencialidad como máximo en julio. Yo creo que el Perú ya perdió 2 años de escolaridad. Los niños de inicial, Jaime, Jorge, 2 años sin socialización, sin utilización del lenguaje. Sí, pues. Los signos lingüísticos hablamos, la psicomotricidad, el vínculo con los amigos, la recreación, la psicomotricidad, es grave. Y en el caso de primaria y secundaria, por dar un ejemplo, seguir un año más con clases por radio y televisión en lo que se refiere a los alumnos de la escuela pública, que son más de 6 millones de alumnos, y donde hay cerca de 1 millón que no se conectan, sería gravísimo. Por eso es que UNICEF habla de 4.4% que se han incorporado. El ministerio habla del 6%, pero son unos días sí, unos días no. Yo creo que aspirar a que en marzo del 2022 todos los alumnos, principalmente de la educación básica regular, vuelvan a las aulas, es una meta adecuada. Sí. Y en parte, profesor Wexler, a diferencia del ministro de Educación, la Premier ha sido más optimista. Sí, profesor Wexler, pero usted nos dice, bueno, hemos sido conservadores de cierta manera, no nos hemos atrevido, entre comillas, a dar ese paso de volver a la presencialidad, pero la realidad nos demuestra algo. Conversamos con profesores, recorremos, los reporteros de RPP recorren las instituciones educativas y nos damos con el caso de que no están efectivamente preparadas. En Arequipa, el colegio más emblemático es el Colegio de la Independencia Americana, más de 1.500 alumnos. El agua de la lluvia se filtra por los techos y no se ha movido un dedo para mejorar ese colegio. Y los profesores nos dicen, ¿cómo quieren que volvamos a las aulas si estamos en esas condiciones? Y encima vamos a tener que soportar el tema de tener menos alumnos en el aula, necesitamos más aulas o ver qué hacemos. Entonces, no ha ido de la mano la intención de volver a las aulas con el trabajo físico que se debió dar en los colegios. ¿Cómo resolvemos ahora eso faltando menos de 4 o 3 meses? Mira, Jorge, tú tienes la razón. Y a mí me alegra mucho que el SUTEP
ayer haya cambiado de opinión y que los maestros digan que están listos para volver a la clase. Eso es lo que le corresponde al magisterio público, porque el magisterio privado está en óptimas condiciones de regresar. Mira, la vacunación está alrededor del 80% en lo que respecta a los maestros. Si la vacunación se acelera, a mediados de febrero podemos tener vacunación hasta alumnos de 12 o 10 años, pero hay que vacunar realmente. Y con lo que tú te refieres, los colegios están cerrados, 2 años. Es una irresponsabilidad, no solamente del Ministerio de Educación, sino de los gobiernos regionales, claro, y yo diría hasta de los municipios. Entonces hay que abrirlos, hay que limpiarlos, hay que pintarlos, hay que ver cómo están los baños. Bueno, pero eso se debió haber hecho hace tiempo, ¿no? El silo y cómo está el agua. Mire, por ejemplo, Idel, le cuento una cosa. Ayer conversábamos con una colega peruana que radica en Madrid, Ana Treyes, y ella nos contaba que igual, ¿no? Cerraron el 2020 en marzo y volvieron en España en septiembre del año pasado. Exactamente. No han parado. Y no hay ningún problema, no es que las escuelas no son focos de contagio. Se ha maltratado a los niños de una manera que no es medible aún. Se verá eso en el tiempo, pero el impacto en la salud mental que se ha generado en los niños es atroz. Entonces, ¿qué, si acaso, en algún momento, después de que esto ya se recomponga o se vaya recomponiendo, quién o quiénes son los responsables de haberse cruzado de brazos, perdonen, ¿no?, y haber hecho poco o nada para que vuelva, como dice Jorge, ¿no? Se cae, se filtra el agua por los techos, es una barbaridad. Entonces, usted dice algo cierto, hay que arreglar, hay que poner aquí, allá, etcétera, pero eso se debió haber hecho el año pasado. Simplemente se cerraron las escuelas. Exactamente, Jaime. Es una responsabilidad de los gobiernos, del gobierno nacional, los gobiernos regionales, también de no permitir que entre el personal administrativo, de mantenimiento. Ocurre que hay colegios que hasta ahora están cerrados. Ya la actividad administrativa debería funcionar, el mantenimiento hacerse. Mira, en los gobiernos, el año 2020, destinaron dinero para aquí de higiene, mantenimiento preventivo. El 2021 también, pero no se ha actuado, no se ha ejecutado. Entonces, repito, vacunación de maestros, vamos bien. En lo que queda, que son 4 meses y medio, podemos llegar con buena voluntad. 2, condiciones de bioseguridad. Sí, el gobierno no puede, los gobiernos regionales tampoco, las direcciones regionales de educación tienen problemas, que recurran a los municipios, no que recurran, los municipios deben intervenir y convocar a las organizaciones de la sociedad civil, a la empresa privada, y algo que yo veo que funciona. Hay que convocar a las Fuerzas Armadas. Cuando yo fui ministro, Jaime y estimado Jorge, a mí me ayudaron a pintar en una semana 1000 colegios. Es cuestión de voluntad política. Y estamos a mediados de octubre. Tenemos noviembre, diciembre, enero y febrero. Podemos generar las condiciones de bioseguridad. Y esperemos que así sea, porque los gobiernos regionales tienen la competencia en el tema educativo y tienen presupuesto necesario los gobiernos regionales, pero como usted ha indicado, lo sabemos además a todas luces, no se ha movido un dedo, no se ha hecho el mantenimiento de los colegios. Pero profesor Vélez, queremos preguntarle sobre el aporte que usted se está haciendo a través de un libro que va a presentar este jueves 4 de noviembre a las 6:30 de la tarde, el Moré, el maestro,
su libro. Felicitaciones por esa publicación. ¿Cómo vamos a poder acceder a la presentación del mismo? Bueno, Ahí lo tienes, precisamente. aquí lo tengo. Lamento que no les haya llegado, ya les llegará. No se preocupe. Mira, todo el mundo me decía, tú has sido maestro de aula. Yo he trabajado en Talara, he trabajado en provincias, he sido maestro de aula, docente, coordinador, tutor y director del Colegio León Pinelo. Y en la función pública yo he participado activamente, y lo sabe mi amigo que siempre me ha entrevistado, y usted también, Jorge. Yo he participado en la génesis de la carrera pública magisterial, en los momentos más difíciles, el 2008, en la Ley General de Educación, en la génesis de la educación sexual integral, en todo lo que tenía que ver con la evaluación formativa, la tutoría y la orientación educativa. Entonces mucha gente me decía, Idel, si tú como docente de aula has recorrido momento a momento y has sido especialista, director, viceministro entre gobiernos democráticos y ministro de Educación, ¿por qué no cuentas estos 50 años de la historia de la educación del Perú, pero también mi vida personal y mi vida profesional? Yo no he sido ministro de un momento a otro. Yo soy el único peruano que, sin proponérmelo, fui galardonado como educador, me refiero a las palmas magisteriales, en 1990, Muy bien, como maestro el 2002. Felicitaciones por eso. Y como Mauta el 2017. Felicitaciones por eso y enhorabuena por la publicación. Un abrazo a la distancia. Idel Wexler, ex ministro de Educación, con nosotros, hablando del retorno a las clases y sobre su más reciente publicación, El Moré, el maestro, ¿no?, de Idel Wexler, prólogo de León Trattenberg.